David Ponce, que va a conversar con Carlos. Bueno, con él hicimos el programa Nuestro Canto. Es un periodista especializado en música. Durante las últimas décadas ha escrito y reporteado sobre música para diarios, blogs y revistas. El año 2006 publica el libro Prueba de Sonido, que es la primera historia del rock en Chile. David es además uno de los editores del sitio musicapopular.cl, la enciclopedia de la música chilena en internet. Los dejamos entonces con esta conversación, entrevista sobre el libro Valparaíso, Cerro Cordillera, Crónicas de Ensueño. Para ubicarnos en el tiempo diremos, corre cassette. Muchas gracias, Miguel. Parto por agradecer muchas gracias a Miguel por su presentación, a Carlos Cartes por la invitación a ser parte de esta presentación, nosotros también a Río Editores y a la librería del GAMS. Como bien decía Miguel, hicimos juntos nuestro canto este año y el año pasado. Yo soy periodista que me gusta mucho la música y eso es lo que más me toca en realidad. Así que es como la óptica que voy a tener esta conversa. Sin producción local, digamos al tiro que el libro de Carlos el nuevo tiene mucho más de otras cosas aparte de música también, incluso más que el libro anterior. ¿No? Carlos que era mucho más centrado en la música, en este caso el deporte, el fútbol, toda clase de relaciones personales, amores, en fin. Interesante también eso, va a salir una conversa naturalmente también, pero la música de alguna forma es una especie como de columna vertebral de esta conversación, aunque a pesar de eso quisiera partir este encuentro a propósito de Valparaíso, Cerro Cordillera, Crónicas del Sueño, hablando de cine en realidad. Todos quienes hayamos visto alguna vez la película Valparaíso, mi amor, que Aldo Francia estrenó en 1969 en el Festival de Cine de Viña del Mar, ya fuera en el cine en su tiempo, que lo hayan visto en tiempo real o alguna vez que lo hayan visto en la tele, como en mi caso, recordaremos algunas imágenes significativas o particulares de ese inmenso retrato del puerto en movimiento. En mi caso son al menos dos esas impresiones imborrables. Una es una impresión general, el blanco y negro riguroso con que está filmada la historia, y la otra es una muy específica, igual de borroso pero no por ello menos vivo, de una misteriosísima banda musical que en un momento de la película figura tocando en algo así como un segundo piso del puerto. Ese recuerdo es vívido realmente, los atuendos oscuros que parecen tener encuentros son músicos jóvenes, esas chasquillas juveniles que tienen también, sobre todo cierto tono taciturno que va desde las miradas de los músicos hasta el sonido eléctrico o de conjunto electrónico, como se decía en la época también, se llamaba esos grupos, digamos. Y sobre todo el hecho de ver una guitarra eléctrica en el cine en particular. La sensación inmediata que uno podía hacer, por ejemplo, con todo lo arbitrario que puede hacer, es en una película como Blow Up, que Antonioni había filmado 3 años antes, en el año 66, y donde aparecen tocando los Yardbirds, una banda de rock buenísima en los años 60, en un club londinense donde entra el protagonista de esa escena. Yo tenía 1 año cuando se estrenó la película Woodstock, así que tampoco tengo recuerdos en tiempo real de esa época, pero sí es claro que el rock era algo en especial llamativo de ver en la pantalla grande de un cine en la época, de fuera Woodstock o Blow Up. La diferencia que todos podemos saber es que todos podemos saber con exactitud quiénes tocaron en Woodstock, todos los músicos que tocaron ahí, o no gusta el trabajo tampoco de reconocer a esos Yardbirds, a unos jóvenes Jeff Beck en la guitarra o Jimmy Page en el bajo. Pero hasta ahora, al menos, en lo personal, nunca tuve noticia de quiénes eran los músicos de esa pura banda porteña de Valparaíso, mi amor. Opciones posibles rumoreadas alguna vez eran los Pájaros Locos, por ejemplo, que alguien lo contó que podían ser ellos, incluso los Max, que es una banda mucho más famosa de Valparaíso. Bueno, mitologías van y vienen, y no hay nada de malo con ellas, pero siempre es bueno tener certezas. Y hoy, en 2017, viene Carlos Carstens a contarnos lo que sabe al respecto, y aquí quisiera citarlo, a propósito de lo que cuenta sobre el asistente de producción de la película. Se llama Norberto Salinas, un personaje real que aparece más de una vez en el estudiante de la antigua carrera de cine en la Universidad de Chile de Valparaíso, hijo mayor del almacenero Don Lolber, en la calle Peragalo, Cerro Cordillera, el primer universitario de la familia Salinas. Eso nos cuenta Carlos Carstens, comillas. Como parte de sus funciones, de Norberto Salinas, en la producción de la película Valparaíso, mi amor, él logró integrar una fugaz presentación en la cual Yacos, de una banda juvenil rockera del barrio, Los Vagabundos. Probablemente se relaciona, dice Carlos, con la traducción del equipo de Wanderers, que son vagabundos. Ellos interpretaron 2 temas de su autoría para evitar el pago de los derechos de autor. Es más importante la película, me imagino. La banda estaba formada, banda de forma, Carlos, originalmente por integrantes del barrio, los hermanos Guerra, los mellizos del Canto y Mario Astorga. Uno de los hermanos Guerra, además, Carlos, murió en extrañas circunstancias en Venezuela, donde había emigrado durante la dictadura. Dejo hasta ahí la cita porque Carlos Carstens es una máquina si se trata de aportar y conectar datos relacionados con cultura popular como estos.
De hecho, en la misma página nos enteramos de que Aldo Francia tuvo que vender una propiedad e hipotecar otra para financiar la producción de esta película, que él contactó a la viuda de Víctor Acosta, que es el compositor de La Joya del Pacífico, para usar la canción en la banda sonora, que hay una versión orquestada y perdida por lo demás del maestro Gustavo Becerra para esa misma canción, que Norberto Salinas contactó a su vez a Jorge Farías, el legendario cantor porteño Negro Farías, para que interpretara La Joya del Pacífico en la película, y que él la canta en la misma What Yacos. Así está escrito Valparaíso, Cerro Cordillera, Crónicas del Sueño, con la propiedad del que no solo sabe de manera minuciosa acerca del asunto narrado, sino que además ama lo que está relatando. Hay muchos más ejemplos que podría dar esta aproximación de Carlos Carstens a la vida cotidiana de la música, el cine, el fútbol, como decía, el barrio, la familia, el colegio, el liceo, las transformaciones sociales y políticas, y por cierto, pero los personajes del día a día también, amigos, vecinos, amores, y de los que me gustaría conversar también hoy con él, en mi caso, es a propósito de música, que es lo que me toca. Carlos nos habla en su libro sobre los jockeys de su juventud, Miguel Lavalina entre ellos, por cierto, sobre el primer festival de Viña, tan distinto que conocemos hoy, sobre tangos en el puerto, sobre rock and roll, por cierto, y también sobre cumbia y sobre otras músicas populares. Así que tenemos ahí un buen minuto de conversar, Carlos, pero creo que es un plan de pasar un video para antes de hacer la conversa. En primer lugar, ya que tú partiste con cine, cuando decidí escribir sobre los vagabundos era porque efectivamente eran gente del barrio, conocidos, podríamos decir que incluso eran rivales porque nos quitaban las pololas, como ellos, que los hermanos Guerra eran más pintosos y cantaban, entonces eran generalmente las chiquillas del barrio, se iban por ellos. Bueno, aquí vamos a dejar entonces en blanco y negro de la película Valparaíso mi amor, este tema de los vagabundos, que curiosamente es instrumental, pero igual el cantante, que es uno de los Guerra, lo hicieron poner adelante que no sabía qué hacer, es decir, mira la cámara, no sabe qué hacer, pero era la magia de la película, la magia del blanco y negro, la magia de Vagabundos del Cerro Cordillera. Vamos a empezar, Carlos. ¿Dónde quedaba el Yaco para empezar? ¿Esto es barrio chino, es barrio...? Sí. Sí, ¿no? Resulta que el Cerro Cordillera se extendía hacia lo que se llamaba el barrio del puerto. Tiene varios nombres a esa... Ahora último descubrí un libro que también editó Rill, que le llamaban La Cuadra a ese barrio, que estaba lleno de restaurantes, café, boates, casas de cita, casas de baile, y en donde transcurría la bohemia porteña, donde se mezclaban estudiantes, profesores universitarios, con lo más selecto de quizás las artes que podían pasar por Valparaíso, como Neruda, gitano, con cafiches, prostitutas, delincuentes. Y todo esto pasaba en el barrio del puerto. Entonces tú me preguntas dónde está el Yaco. El Yaco estaba en La Cuadra. ¿Por qué le llamaban La Cuadra? Porque estaba delimitado por la Plaza Chaurren y la Plaza Aduana, y por las calles Bustamante y Blanco. No llegaba a Errázuriz porque para allá realmente no se pasaba. Entonces le llamaban La Cuadra, pero en realidad es mucho más que una cuadra, eran prácticamente 3 o 4 cuadras y varias calles componían. Y justamente las calles son hacia el cerro, partiendo del cerro hacia el mar, Bustamante, Cochrane, Blanco, Errázuriz, pero la cuadra no tomaba Errázuriz, tomaba hasta Blanco. Es decir, más abajo ya no había ni restaurantes, ni casas de Irene, ni nada. El Yaco estaba en la calle Cochrane. Puedo tener una cartografía del barrio. Vamos un poco más atrás en el tiempo. Tú recuerdas uno de los recuerdos más tempranos, que tu mamá te lleva junto a tu hermano por primera vez al Festival de Viña el año 62, que es la tercera versión del festival, y que es histórica porque ahí es donde los Ramblers tocan por primera vez el rock del mundial. Eso incluso antes de grabarlo, porque ahí los ve Camilo Fernández, de hecho, y les decide fichar para su sello. O sea, si estuviste ahí, de verdad viste como la versión inicial del rock del mundial. Quería preguntarte por eso, Carlos, ¿qué recuerdos tienes del Festival de Viña, de ese primer festival de ese primer año? ¿Y qué tuvo Ricardo García? Porque tenés un recuerdo especial de él. ¿Qué me cuentas de eso? Sí, bueno, nosotros éramos niños, mi hermano está aquí también, él es testigo, entonces, porque muchos de esta historia son de la memoria, pero al mismo tiempo ratificadas, ya sea por consultas con mi madre o con mi hermano, o sea, que se recordaba. Yo tenía 9 años cuando nos tomó el año 62 y nos llevó al Festival de Viña. Yo creo que ella, como era
en realidad fan del programa Discomanía de Ricardo García. Quizás su intencionalidad era, Ricardo García era ya una estrella, era quizás el locutor, perdonando a Miguel, pero era un locutor muy popular, y además atraía mucho a las mujeres. Su voz era muy especial, tenía una cadencia muy especial su voz, y principalmente además era productor musical y estaba muy preocupado de difundir música latinoamericana, música con contenido, además de la música que le metía a los sellos. Entonces la ida al festival, el año 62 festival, era una quebrada. Los asientos eran árboles que estaban cortados, eran troncos, y en el suelo tiraban viruta o acerrín porque la humedad de esa quebrada era no apta para la noche. El festival actuaba en Bermú y noche, y la gente generalmente se quedaba, los que iban a Bermú se quedaban en la noche. Entonces, los que llegaban en noche a veces no tenían dónde sentarse, imagínate, no había asientos, eran árboles, se sentaban en el suelo, por eso la acerrín en la viruta. Y en esa oportunidad el plato de fondo era los Ramblers, y presentaron todavía como primicia el rock del mundial. Dentro del jurado estaba Antonio Fernández, Camilo Fernández. Claro, y ahí él salió, apenas vio a esta banda, salió con la idea de grabar a los Ramblers y formó un sello que se llamaba CRC antes de Arena y Demo. Y resulta que le fue súper bien, porque él fue prácticamente el que se dio cuenta que había una beta, el rock podía ser cantado en español, podía tener éxito y podía ser comercialmente viable. Y así fue el inicio, digamos, de la nueva ola. Pero, ¿cuál era el rol de Ricardo García? Ricardo García era una de las estrellas más, porque los productores eran Ansaldo y había otro de la Municipalidad de Viña, que no recuerdo el nombre. Ellos eran los que se preocupaban de los artistas, a quién contrataban, a quién llevaban. En ese tiempo eran principalmente artistas locales, y algunos que estaban recién saliendo, como los Ramblers. Así que era una gran apuesta, y obviamente que Ricardo García era como una estrella más, era un artista más en escena. ¿Te tocó ver la evolución del Festival de Viña, Carlos? Me imagino, ¿no? Tú recordás por ahí que viste muchos años después, por ahí, 70, 71, los blogs. Sí. Antes de contestar esa pregunta, se me quedó había un jingle que íbamos a dar de Ricardo García. Hay un jingle para que se perciba. Ricardo García les dice ahora gracias y hasta mañana a las 10. Discomanía, Radio Minería. Este programa de la canción, desde un estudio de minería, por tu casa, Discomanía, desde un estudio de minería, por tu casa. Eran años de radio, y eran años eran años de radio, años blanco y negro, como dijo recién David. Eran años en donde uno asistía a los conciertos, la Quinta Vergara se llenaba, se repletaba todos los años. Y además había muchos conciertos en el Fortín Prat, en la Escuela de Derecho, en el aula magna de la universidad. Es decir, había una vida muy rica, que creo que no era solo de Valparaíso, era de todo Chile, culturalmente, principalmente musical y teatral. Había muchas obras de teatro que circulaban por esas mismas salas. Ahora te contesto la pregunta. Sí, lo de los blogs. Es que hay un mito ahí de que los que hicieron los blogs fueron muy hippies por tocar y no hicieron muchas concesiones, parece. No sé si tuviste noción de ver esa concesión. Sí, me acuerdo muy bien de eso. Bueno, ahí ya año 71 empezaron
a darse las contradicciones del público de la Quinta Vergara. Es decir, el público que iba a platea podía pagar una entrada cara. El público que iba a galería, muchos se colgaban por los cerros, así que ni siquiera pagaba entrada, era un público popular. Entonces, efectivamente, la propuesta de los blogs era una propuesta hippie psicodélica, y el público de la platea lo pifió y el público de la galería lo aplaudió a rabiar. Entonces, claro, se produjo efectivamente esos quiebres que después se dieron también en el 72 y el 73. Pero nosotros que estábamos en galería no nos dimos cuenta de las pifias de la platea, nosotros estábamos enloquecidos. En realidad, además de que el aroma llegaba por el cerro, entonces había muchas diferencias. El aroma de eucaliptus, de la Quinta Vergara. Quiero hablar un poco de tango también contigo, con Miguel. Además quiero incorporar a Miguel Labañuela, que va, que es tanguero el tema ahora, a propósito de una de las crónicas futboleras del libro, sobre lo que dejó el Mundial de 62, escribe Carlos Carstens también, y ahí habla de una afamada peña del tango donde despegó Fabián Rey. Cuéntanos quién era Fabián Rey y dónde quedaba esa peña del tango. Fabián Rey era un argentino que llegó al puerto, dicen, a trabajar como mozo, y empezó a cantar tango, y lo hacía tan bien que un restaurante pequeño de la calle O'Higgins, de Petit Maison, los contrató, y era un trío al más estilo Piazzolla, inicial, después de Piazzolla, de la orquesta en grande que tenía. Piazzolla partió con un trío, después un cuarteto, después un quinteto. Entonces, en el trío había un bandoneón, había un bajo y obviamente un piano. En el piano estaba el pianista de la Guambalí, el Sarabia, y los otros dos músicos eran argentinos, el bandoneonista y el bajista. Entonces tuvo tal éxito el trío de tango que Canal 4 en ese tiempo de Valparaíso, CBTV, aprovechando que para el Mundial del 62 la BBC llevó el móvil desde Rancagua, de Braden Stadium, hasta el Sabrat para algunos eventos, y después ellos se fijaron en una peña que funcionaba en el Almendral, que se llamaba la Peña del Tango, y justamente el plato de fondo era Fabián Rey. Entonces ellos tomaron posesión de la peña, es decir, ellos fueron y armaron una escenografía especial para el set y transmitían los días sábados en vivo, desde las 10 a las 12 de la noche. Era un programa que era con una alta sintonía en Valparaíso, Fabián Rey y su trío. Y bueno, fue tanto el éxito que el sello de CAP le grabó un long play. Sí, pues yo conocí este hecho, Miguel. Ustedes en CAP grabaron un disco que hasta el día de hoy se puede encontrar en Ingenierías de Viejo, preciosa carátula además de los hermanos Larrea. Era un personaje este Fabián Rey, parece, ¿no? ¿Recuerdo bien vivido de Miguel? Bueno, él graba las callecitas de Buenos Aires, ¿cómo se llama? Balada para un loco de Astor Piazzolla, en una versión que nada tiene que envidiarle al polaco Goyeneche. Así de bueno era Fabián Rey, un personaje, además pintoso, ¿no? Argentino con buena pinta como correspondía, y de tal calidad que el sello TICAP hace este long play con diferentes grabaciones, entre las cuales está la balada para un loco, y Fabián Rey organiza él el lanzamiento del disco en Viña del Mar. No sé si alguno de ustedes estuvo en Las Tinajas, que estaba en la calle Arlegui. Sí, famoso, iba a bailar ustedes. Ahí se hace el lanzamiento oficial del disco y después Fabián dice, pero la onda no está en Viña, sino en Valparaíso, y nos invita al puerto. Y ahí se nos perdió. Hasta el día de hoy no vuelven a ver a Fabián. Nunca más lo vimos, nos dejó esperando en un lugar, dijo ya vuelvo, pero lo pasamos fantástico y fue el lanzamiento. Y como dice David, tenía una hermosa carátula realizada por
yo no sé si los dos hermanos Larrey Albornoz, Sí, verdad. claro, que era un cómic, era de estilo cómic, de una panorámica de Valparaíso con los gatos, la ropa tendida, en fin, todo lo que es una característica propia del pueblo. Yo antes quisiera decir que Ricardo García es un maestro para mí, ¿no? Y debo decir que él fue uno de los impulsores de la importancia del Festival de la Canción de Viña del Mar, y se retiró cuando la importancia que original tenía ese festival, que era la promoción de los artistas y los creadores chilenos, dejó de ser. De manera de que realmente tuvimos en él un hombre que nos enseñó efectivamente a hacer radio y a trabajar en apoyo a la música chilena. Bueno, esa es la historia de Fabián Rey. No sé qué pasó después. Una leyenda, Fabián Rey, ¿eh? Se perdió en la bruma del tiempo de la mitología. En realidad, para terminar el tema de Fabián Rey, él lamentablemente lo pasó muy mal después del golpe de Estado por haber grabado un disco con DiCap. Le grabaron un disco en sello Philips, pero sin ninguna promoción, sin nada. Dicen que se devolvió a Argentina y de ahí se perdió el laburo. No se sabe más de Fabián. Callecita de Buenos Aires. Sacamos un poco el tema de la música, vamos a en general hablar del libro, que también nos puede dar cuenta de otras cosas. En general, bueno, es reciente una tendencia en la línea de historiadores dedicados a la investigación social, demográfica y económica, con aproximaciones y fuentes diferentes. Ya no es solamente la única fuente un libro o un documento oficial, sino historiadores que se preocupan de lo que dice la gente del pueblo, los niños, las mujeres, las minorías. Lo que se ha llamado historias sociales, estos libros increíbles con la historia social de la música chilena, hechos con Pablo González, un par de tomos con Claudio Robles, como una disciplina ya emergente y asentada. ¿Qué es para ti eso, una inspiración de alguna manera, Carlos? ¿Te interesa esa mirada más social de la historia? ¿De alguna forma este libro también responde a eso? Esa mirada distinta de la historia. En realidad yo escribí la historia que me tocó vivir y solamente me di cuenta que tocaba temas que hoy día están en boga en la historia social cuando lo leyó Eduardo Embry, el primer borrador. Me mandó a decir: Carlos, tienes que contactarte con Gabriel Salazar, el correligionario nuestro que estuvo acá en el exilio, porque este libro lo va a volver loco. Yo digo, ¿por qué? Porque él es el referente más grande que tenemos en la historia social, y tú lo que has hecho es la historia social de un barrio. Y te van a agarrar la idea, si no la haces tú, porque tú te fuiste a algunos lugares estratégicos sin haber hecho ninguna investigación. Habla de la iglesia de los padres redentoristas y todo lo que hacían. Habla de lugares que, como la población obrera, que fue una obra benéfica de Juan Arroz, para los obreros. En ese tiempo podría ser la primera población social que se dio en Chile, en 1800 y tanto. Habla del Ejército de Salvación, habla de mutuales, habla de sindicatos, habla de clubes deportivos. Todo eso pionero en el Cerro Cordillera. Entonces, allí me di cuenta que posiblemente, sin quererlo, el escrito caería dentro de ese rubro, pero cuando yo lo hice escribiendo lo que me pasó, lo que me tocó vivir, las vivencias del barrio, las anécdotas, las crónicas, que yo pensé que eran rescatables y que sabía que eran rescatables, porque en el fondo creo que lo que sucede en el Cerro Cordillera y puede haber sucedido en casi todos los barrios populares es que se da lo de la magia del realismo verdadero, el realismo mágico que le llamaron algunos literatos posteriormente. Allí se da de verdad. O sea, lo que a nosotros nos tocó vivir, lo que hablamos anteriormente de los vagabundos, lo que podemos hablar de la escuela 13, lo que podemos hablar de los profesores, de las escuelas del barrio, lo que podemos, era realmente increíble. Lo que nosotros vivimos fueron siempre momentos que nos hacían vibrar y ilusionarnos de un imaginario que era prácticamente cada día era más increíble. Entonces, yo creo que en el liceo uno aprendía la historia tradicional, sí, es cierto.
la historia que seguíamos a través de un texto de Frías Valenzuela. Los profesores en esa época eran todos seguidores de esa línea, medios ortodoxos, conservadores, liberales. Incluso tenía un profesor de historia que nos hacía leer la editorial del diario El Mercurio. Por suerte mi padre compraba todos los días El Mercurio, entonces yo podía leer la editorial. Pero después me di cuenta el significado de eso, lo que la clase de historia, analizando editoriales del Mercurio de la época del 60, que era muy, incluso con toda la campaña del terror cuando ya se aproximaba a fines del 60. Entonces, la historia tradicional siempre que nos enseñaron eran de los vencedores, de los superiores, de los faraones, de los reyes, de los presidentes, de los generales. Esa era la historia. Pero había otra historia, que era la historia que nosotros estábamos viviendo, la historia del barrio, la historia de la familia. Esa historia la cautivaron algunos profesores jóvenes. Llegó una camada de profesores jóvenes en el 69 más o menos al liceo, tanto al ramo de castellano como al ramo de historia, y ellos fueron los que realmente nos ilusionaron, nos metieron en el tema de la magia de la nueva literatura, el boom latinoamericano, y ahí nos volvimos locos con 100 años de soledad y todos los escritores que nos hicieron leer. Pero al mismo tiempo los profesores de historia transformaron la clase. Frías Valenzuela lo usábamos para escribir ensayos, pero ellos en la clase hablaban sobre las películas italianas de Pasolini, hablaban sobre cultura, sobre viajes al extranjero, hablaban sobre vida, hablaban sobre política, y eso era la otra historia. Esa era la otra historia que nos tocó vivir, y nosotros nos dimos cuenta que estaba pasando algo raro. Ya no el Frías Valenzuela ni Florencio Valenzuela en castellano y en historia. Había otra visión que era mucho más juvenil, actualizada, y que además hacía pensar y no memorizar. Anteriormente los profesores de historia solamente nos hacían memorizar eventos, fechas, que no tenían ningún sentido, y esas eran las pruebas. Estos profesores no, hicieron otra historia, otro lenguaje, y eso es lo que en el fondo se cautiva en este libro. Efectivamente, yo quisiera solamente mencionar que después que me dijeron que podía estar dentro del concepto de historia social, empecé a preguntarme un poco más, y llegué, obviamente, que aquí en Chile hay toda una línea. Gabriel Salazar es uno de los iniciadores, pero también están los ganadores del premio de historia, Jorge Hidalgo, que también estuvo en Londres, Lautaro Núñez, Julio y Jorge Pinto. Julio Pinto o Jorge también son de la escuela de Londres, de la nueva historia. Gabriel Salazar, Leonardo León, Hidalgo, son todos de la Universidad de Londres, y allí partieron con la historia social. Entonces, yo quiero decir, yo lo escribí, pero yo no soy historiador, y guarden las proporciones. Tampoco pretendo entrar en el nivel de los que he mencionado. Tampoco hice una investigación histórica, porque eso es lo que algunos notaron que le faltó. Solamente escribí la historia que me tocó vivir, y rescatar la historia anónima, aquellas que pocos escriben acerca de los perdedores, de los marginados, de los anónimos, de los pobladores, de los cesantes, de los peloteros, pocos. Y eso es lo que yo rescato. ¿Qué tú haces estas conexiones con historiadores, por ejemplo? A propósito de esto último que dices, pienso automáticamente en Congreso, en el grupo Congreso, pienso en Pancho Sasso, que siempre habla de que él escribe canciones sobre los que no alcanzan a salir en las fotos, ¿no? Es como toda esta enumeración que tocaba de hacer los perdedores, las mujeres que no... figuras desangeladas, digamos, que tienen todo un encanto de todas maneras. Bueno, Congreso siempre está vigente, acaba de hacer un 10% recomendado de Congreso. Parte de esa historia no oficial está en el deporte también. Ustedes hablaban con Miguel sobre Wanderers, y hay muchos jugadores del Cerro Cordillera, muchos barrios, muchos vecinos que llegaron a jugar en equipos profesionales, ¿no? ¿Sí?
¿qué vínculo ves tú también hay entre a lo mejor las posibles carencias de seguridad y investigación del deporte o a la música en este caso? ¿Qué en particular el tema del fútbol que es tan fuerte, ¿no? Sí, el fútbol se dio en realidad muy fuerte en el barrio, pero yo creo que frente a las carencias, frente a la pobreza, frente a cómo luchar, se dieron varias alternativas. En primer lugar, el estudio. Las generaciones nuestras fueron las primeras en llegar a la universidad. Y eso fue conciencia que para salir del barrio y de la pobreza y de las carencias que nos tocaban vivir, teníamos que estudiar. En primer lugar, el estudio. Segundo lugar, la política, la religión. Los curas del Cerro Cordillera eran la congregación de los padres redentoristas, que en realidad eran jugados y comprometidos con el barrio. Eran curas que en realidad hicieron del misionado el apoyo incondicional hacia los más pobres. Y en ese tiempo les tocó justo en la época del 60 el tema de la distribución de la Alianza para el Progreso, que eran alimentos, ropa, que se distribuía a los barrios y lo hacían ellos en forma equitativa. Pero también estaba la preocupación de darle vacaciones a los niños del barrio, fuera del barrio, en el campamento del Yeco. Tenían ellos un campamento donde se llevaban 100 niños del barrio todo un mes gratis. Y creo que el fútbol también jugó una gran importancia, primero porque era, ¿qué hace un cesante crónico? Juega la pelota, se va a divertir. Entonces iban al auditorio, y el auditorio había más gente en la semana que el fin de semana. Es decir, era tanta la cesantía en el barrio en la época del 60 que el fútbol le permitía pasar durante el día. Incluso se llegaba a mencionarlos como que si estuvieran trabajando. Se llamaba la planta, aquellos que estaban todos los días jugando a la pelota en el auditorio. Era irónico, porque la planta era en la aduana, los estibadores tenían el rubro de trabajo diferenciado entre plantas y podían además extender como un permiso para que trabajara en vez de planta a alguien que le llamaban medio punto. Entonces, al final, claro, el fútbol era el que le daba el pasar del día y la entretención, pero además daba la posibilidad que los más destacados pudiesen jugar en el fútbol profesional. Y del barrio salieron, bueno, al Wander llegó al año 60, bueno, antes, pero después que se fue Juan Olivares, el arquero fue Omar Arangui, que era del barrio, y el segundo arquero era el Pelado Queta, que también era del barrio, el Contreras. Entonces, al final tenemos jugadores que llegaron al fútbol profesional, algunos destacados, otros no tanto. Quizás el más destacado fue la Lluvia Muñoz, que llegó hasta La Coruña. Pero todos los demás son jugadores que jugaron y militaron en el Everton, en el Wander, y son jugadores que salieron del barrio y probablemente era una alternativa. Es decir, si yo soy bueno para la pelota, puedo ser profesional y ganar plata. Sí, efectivamente. Claro que sí. Hemos hablado de los padres redentoristas de la Iglesia del Perpetuo Socorro, hablábamos de fútbol también, hemos hablado de barrio, hemos hablado de muchas cosas, y es básicamente el tipo de historias que se encuentran en Valparaíso, Cerro Cordillera, crónicas del sueño. Eso es la vida, ¿no? Un historiador, Carlos, nos lo ha dicho, es un cronista. Son crónicas del sueño, es un libro de verdad maravilloso y envolvente para leer. De música también hemos hablado mucho. Quisiera terminar esta conversa, Carlos, invitándote a leer. Te quería preguntar por el Negro Farías, ¿no? Las páginas imperdibles de este libro son las que Carlos dedica al popular cantor porteño Jorge Farías, inmortalizado por su versión para el vals La Joya del Pacífico, de Víctor Acosta, como decíamos hace un rato. Pero aquí, más que preguntar nada, quisiera invitar a Carlos a leer un fragmento del libro de la crónica El Muñeco Diabólico o Mi Señor del Cerro Cordillera, que son dos de los nombres que tenía Negro Farías. Deleítanos con una de estas crónicas, Carlos. Sí, voy a leer parte de un texto en donde yo mismo me hice la pregunta: ¿cómo recuerdo al Negro Farías? Y había muchas posibilidades, porque lo conocimos jugando en la tercera división, que jugaban a las 9 de la mañana los días domingos por el Chacarita Juniors. Y ahí nos dimos cuenta de su
que su cara estaba deforme por un accidente que lo relato en el libro. Pero yo escribí cómo yo prefería recordarlo, porque hay una manera muy triste de verlo en un documental de Fondar, en donde sus últimos años estaba obviamente alcoholizado. Prefiero aquellos recuerdos de sus conciertos en las celebraciones del Día del Roto Chileno en el Auditorio Montelefeira, y aquella increíble e imborrable imagen del año 96 para el funeral del doctor Aldo Francia, la matriz atestada de porteños, agradecido del solidario doctor, el cura Pepo Gutiérrez, recientemente fallecido, dirigía la homilía e invita a subir al altar para dar un gracias a Dios a algún feligrés. Lo hace en primer lugar una dama que interpreta a capela Gracias a la vida de Violeta Parra, por gracias a Aldo Francia. Al faltar poco para poner fin a la misa, se ve a un señor de terno gris, gafas oscuras, solicitando permiso a los emocionados feligreses para alcanzar el altar, convertido en un improvisado proscenio con el féretro del doctor. Tan pronto termina Gracias a la vida, se escucha la inconfundible y emocionada voz de Jorge Farías interpretar el himno La joya del Pacífico a capela. Al rebotar las ondas sonoras en las paredes de la nave de la matriz, alcanzan al máximo la acústica desde el altar. Incluso sin amplificación, fue seguido por el conmovido público que se encontraba hasta en la terraza de la iglesia, ya que no cabían al interior. Al igual que la mayoría de los asistentes, tuvimos que sacar nuestros pañuelos para secar las lágrimas que cubrían nuestras mejillas y empañaban nuestros lentes. Él fue aplaudido junto al féretro del doctor, que tanto había gravitado en la carrera inicial del ruiseñor de los cerros y de tantos porteños. Ahora vamos a poner un clip justamente para percibir que esta fue una de las interpretaciones de La joya del Pacífico más hermosas y cantadas de corazón. Adicionalmente, Jorge Farías cambia las dos últimas estrofas dedicadas a un amor que no le fue correspondido en el Cerro Cordillera. Eres un arcoíris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte de Playa Ancha, lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción, yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Del cerro Los Placeres yo me pasé al Barón, me vine a Cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al Cerro Alegre y yo siempre detrás. Porteña buena moza, no me hagas sufrir más de él. Del cerro Los Placeres yo me pasé al Barón, me vine a Cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al Cerro Alegre y yo siempre detrás. Pasé al Barón, Porteña me buena vine a moza, Cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al Cerro Alegre y yo siempre detrás. Porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La Plaza de la Victoria es su centro social. Avenida Pedro Montt
la joya del Pacífico, te llaman los marinos. Un homenaje más al Negro Farías, que está en el libro, obviamente, y reitero, la frase final de Víctor Acosta dice: torpederas de mi sueño, torpederas de mi amor, y él las cambió a cordillera de mi ensueño, Valparaíso de mi amor. Entonces este juego también me llevó al nombre del libro, que es Crónicas de Ensueño, por este guiño que hizo Jorge Farías al cambiar la letra de Víctor Acosta. Qué mejor combinación, la voz de Jorge Farías, sentida, sentimental, dramática y tremenda, y el recuerdo que hace además de primera fuente vídeo también de Carlos Carcens en recomendabilísimas crónicas de Valparaíso, Cerro Cordillera, Crónicas de Ensueño, libro que presentamos hoy. Podríamos hablar horas más sobre música, sobre otras cosas de la vida con Carlos Carcens, pero ahí están las páginas de este libro para que se lo lleven para la casa, por supuesto, y ahonden ustedes en estas historias. Quisiera cerrar nada más con una reflexión que hace el propio autor en las primeras páginas del libro, cuando habla de melomanía. Se refiere a la melomanía que padezco, algún padecimiento, Carlos Carcens. Dice: melómano es quien sufre un amor excesivamente desordenado y descontrolado por la música y su coleccionismo. Yo me declaro melómano.